Hola, hola, bienvenido. En esta oportunidad te voy a estar hablando sobre la Echeveria rongioni topsy-turvy, que la voy a trasplantar y mientras hablamos un poco sobre sus cuidados. Así es de que acompáñame a... Fíjate que esta linda plantita llamada Echeveria rongioni es una planta muy bonita. Si tú puedes ver la roseta, parece una flor grande. Es totalmente bonita. Sus colores, mírala. Ella toma unos colores muy lindos y también es una planta muy pruinosa, lo que significa que puede estar en el sol directo, ya que la pruina es la que la protege de las quemaduras del sol. Sin embargo, cuando tú la tienes en interiores, pues es necesario que la aclimates primero antes de sacarla al sol directo, ya que ella puede quemarse sus hojitas, como la mayoría de suculentas. Te cuento, fíjate que esta planta tan bonita y tan desarrollada que tú puedes ver acá, está apenas en un macetero inicial mini, como puedes ver, y está demasiado linda para mi gusto, está preciosísima. Ella ya se ganó su trasplante, la verdad, porque mírenla tú, cuántos hijuelos me ha regalado en esa chiquitita. Imagínate lo que puede hacer esta planta en un contenedor más grande. Ya le urge cambiarla. Ella ya se ganó su trasplante porque está demasiado bella. Así es de que la vamos a trasplantar. Mira, pensaba esto, como tú sabes, me gusta usar estos cuencos que son, este si tú sabes es una sopa, media sopa desechable. Los uso bastante porque son muy buenos para las plantas. No creas que son malos estos. Si tú no tienes macetas, no quieres comprar, pues no hay forma de que no puedas decir, no voy a hacer jardinería, muy caras las macetas. Solo guarda las sopitas, mírala, este es un reciclado. Realmente me compré unas sopas y tengo varios de estos. Igual que vasitos desechables, siempre de estos que se pueden romper fácilmente. Pero como esta está demasiado linda y se ha ganado un mejor cuenco, no va a ser este. Por aquí tenemos este, mírala. ¿Crees que ese sería adecuado? No, muy pequeño. Vasito reciclado, tampoco. Muy pequeño, ¿ves? Muy pequeño, muy pequeño. Pues entonces la vamos a poner por acá en este rojo reciclado también, que es un cuenco. Y yo creo que le puede ir muy bien acá. Me gusta, por el color le va a hacer justicia ese color rojo al color tan bonito que trae esta suculenta. Y mira, el tamaño de la roseta es muy adecuado, así que en ese la voy a pasar a colocar. Y por aquí tenemos la tierra. Te la vamos a trasplantar y vamos a seguir conociendo y hablando sobre la Echeveria rongioni topsy-turvy. Voy a proceder a llenar ese cuenco rojo, que es donde decidí que ella va a quedarse, para que sus hijuelos se puedan desarrollar mejor. Y ella, ya que como puedes ver, tiene muchísimos hijuelos, están por acá. Y ella es una suculenta que ya está muy desarrollada, aún en ese pequeñísimo contenedor. Y la voy a pasar para acá. Si tú quieres conocer cómo yo preparo mi sustrato para mis suculentas, puedes ir a mi canal. Ahí te lo estoy mostrando en varios videos donde yo estoy trasplantando suculentas. Y imagínate qué bonita. Yo la voy a pasar para acá, donde ella va a poder crecer mejor sus hijuelos. Déjame contarte que esta linda plantita se reproduce por medio de hijuelos. Tú cortas estos y los pones en una nueva maceta pequeña que no tenga mucha humedad, o sea, me refiero a mucha tierra o mucho sustrato, y ellas van a tener nuevas plantas. Esta tiene varias y con esta trasplante espero que ella se desarrolle mejor sus hijuelos y podamos tener más plantas pronto, grandes, porque así pequeñas no las puedo trasplantar aún.
fíjate que si la dejo muy adentro, se me van a ahogar los cactus bebés, los hijuelos. Entonces voy a tratar de dejarla un poco por la superficie. Y si la pongo acostada así, ella se me puede tener mucha humedad en la roseta y se va a terminar muriendo. Así que la voy a dejar así como que por la orillita mejor, para que casi tenga la forma que tenía en la otra maceta que estaba. Y aquí los hijuelos se van a esparcir en todo este pedazo de espacio que va a tener nuevo espacio. Voy a presionar un poquito para que quede bien asentada y no se me vaya a caer cuando la riegue. Es la importancia. Debes dejarla en sol parcial. Si la quieres pasar a sol directo, debes de irla aclimatando poco a poco. Cuando ya la planta soporte el sol de unas horas en el día, como las de la mañana, ya tú puedes pasarla a sol directo. Esa yo la tengo a sol de la mañana, en la ventana orientada hacia el sur. Te mostré mi colección de suculentas. Esta no te la mostré porque estaba en la ventana. Te dije que esa te las iba a mostrar en otra ocasión. Y esta creció mucho. De unos días para otro creció un montón en el verano. Entonces en ese video no te la mostré. No te la mostré esta. ¿Por qué? Te dije, ahí arriba tengo en la ventana varias, pero son pequeñas. Esa es una de estas. Pero mira cómo creció. Y se desarrolló con todos sus bebés. Entonces ellas son así. La verdad es que a ellas les encanta también el calor. Y aquí ha hecho un calor horrendo, horrendo, horrendo. Pero ellas no han estado más que felices y creciendo. Crecieron, crecieron y crecieron con el calor. Y se reproducieron. Mira qué belleza. Espero pronto que estas plantas les guste acá en este nuevo espacio que van a tener. Y puedan ellas hacerse más grandes. Esas no las fertilizo, te cuento, con sustrato inorgánico, sino que nada más con humus de lombriz. Yo así las estoy fertilizando y ellas están muy bien, van creciendo muy bien. Así que yo las compro chiquititas y ellas se van desarrollando bastante bien. Eso sería todo por este video. Mira qué bonita ha quedado. Espero que sea de tu utilidad y que te haya gustado. Y si es así, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.